Les damos la más cordial bienvenida a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les invitamos a que se queden con nosotros con las conclusiones de la conferencia Los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas. Esta conferencia se realizó en el marco del curso taller Justicia y Litigio Electoral, evento impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En estas conclusiones, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, profesor e investigador del Centro de Capacitación Judicial Electoral, concluyó que para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades deben respetar los procedimientos y prácticas internas aprobadas para la elección de sus representantes. Al concluir la ponencia se resolvieron las últimas dudas de las y los participantes. Les invito a que se queden con nosotros a conocer las conclusiones realizadas en esta conferencia. Comenzamos. No, qué bueno que lo menciona. La ley le autoriza a estas comunidades hasta el día de hoy, no solamente en Oaxaca, sino en todas las comunidades indígenas, les autoriza dos tipos de elección. Una que es la tradicional, donde están esos tupiles y jefes de la iglesia y todo eso, y la otra, la constitucional, donde están los miembros del ayuntamiento. Para señores diputados locales y señores gobernadores sigue siendo partido político. Por eso, muy importante, te decía que un indígena pues puede, por un lado, participar en su comunidad en usos y costumbres, ¿verdad?, pero también podría estar afiliado a un partido. Lo único que va a pasar es que si su comunidad es de usos y costumbres, no van a intervenir los partidos. Pero ya cuando se trate de la elección de señor gobernador y señores diputados locales, y desde luego lo federal, presidente de la República, senadores y diputados federales, eso ya es por partidos, ¿sí? Entonces ellos de todas maneras tienen que tener su credencial para votar con fotografía y todo como lo tiene cualquier ciudadano, para las elecciones que no son las propias internas. ¿Sí quedó claro? Pero esa pregunta muy buena, porque se nos podría pasar. ¿Los municipios autónomos, los que es similar? Sí, todos, ya para elegir tanto autoridades como gobernador y diputados locales, como presidente de la República y todo lo demás a lo que podamos elegir, ya es por sistema de partidos políticos, al menos hasta el día de hoy. Pero aprovecho su pregunta, yo creo que fue muy oportuna. ¿Qué tal que nos salimos? Y ya cuando voy a la mitad del viaducto digo, Jesús, se me olvidó esto, ¿verdad? Y ya no los puedo reunir. Qué bueno, fue muy buena su pregunta. Pasamos ahora a otra. Mira, aquí tienes ejemplos tomados así como al azar de algunos lugares. Por ejemplo, tienes el caso de pueblecitos municipios en Oaxaca, San Juan Bautista, Nazareno Etla, etcétera, ¿sí? Veamos, por ejemplo, qué te parece el de San Juan Bautista, Atlatlahuaca, en Oaxaca. Ahí vamos a elegir presidente, síndico y regidores. Eso es lo oficial, eso es lo constitucional. Pero también vamos a elegir policías municipales, van a ser 20, vamos a escoger 2 mayores, 6 tupiles, fiscal o presidente eclesial y los sacristanes. Todo eso vamos a elegir. Eso sí ya es tradicional, eso ya no trasciende a la Constitución, pero vamos a elegir. ¿Y cuál es el procedimiento que vamos a tener? Vamos a tener pintando raya en el pizarrón. Entonces necesitamos un gis y un pizarrón. Y la duración en el cargo va a ser de 3 años. ¿Quiénes votan? Votan los hombres mayores de 20 años. Fíjate, la ciudadanía me la dan desde los 18, pero ahí nada más puedo votar a partir de los 20 años y hasta los 70. Entonces, pues ya habría gente que no vota. Fíjate, pues yo a mis 92 años ya no votaría.
Y luego tienes que estar avecindado, claro, en el lugar. Bueno, ese requisito de la radicación sí lo tienes en todos sentidos, la radicación. Y bueno, si tú lo comparas con los otros dos ejemplos que hay ahí, pues ya van a cambiar mucho las cosas. Por ejemplo, tienes en el caso de Nazareno Etla, tienes que también se escoge a unos individuos que se llaman tenientes, ¿sí? De cabildo, tienes presidentes de comité escolar, y ahí es por fila, o sea, los partidarios de uno se forman aquí, los del otro acá, también utilizan rayita en el pizarrón, etcétera. Votan hombres y mujeres mayores de 18 y hasta 60. Quiere decir que el que tenga 61 pues ya no puede votar. Ve pues cómo va cambiando y cómo en algunos momentos va más allá de lo que dice la Constitución, porque la Constitución te señala 18 años para ciudadano, ya puedes votar. Y sin embargo, en estas comunidades no va a ocurrir así. Bueno, aquí tienes el caso del estado de Tlaxcala, donde vamos a elegir presidente de comunidad. Aquí hay algunas personas que vengan de Tlaxcala, no hay ningún tlaxcalteca, ¿no? Bueno, entonces ahí tienes las leyes, ¿verdad? Y los cargos y los municipios que tienen esto, de 60 municipios que tiene el estado, 24 están así. Y aquí sigue el asunto, por ejemplo, en San Felipe, Cuauhtenco, en ese municipio de Contla, de Juan Cuamanzi fue un revolucionario, un caudillo de la Revolución Zapatista en Tlaxcala. Ahí el voto es secreto, quiere decir que usan urna y utilizan el padrón de usuarios en el agua potable. Pues es una buena forma, ¿verdad? Pues si vives aquí, con el agua potable demuestras que sí estás ahí, tienes una toma, ¿verdad? Vean ustedes cómo va cambiando de cualquier manera. Ahí no tendría usted forma de señalarlo, ¿verdad? Y Sonora, tienes aquí, no sé si hay algún sonorense, no hay sonorenses, bueno. Entonces, cargos elegir regidor étnico, ¿sí? Va a ser por 3 años y tienes aquí, el número de municipios son 72, de los cuales 19 tienen esta figura, ¿sí? Bueno. Y elecciones de regidores étnicos es lo mismo. Y vamos al último tema, el último tema era la tutela, ¿no? Doctor, sí. Otra pregunta. Sí. Para los municipios autónomos, ¿cómo le hacen para tener acceso al presupuesto federal o estatal? Pero ese es otro problema diferente. Sí, del tema anterior es que por ahí… el municipio que sea autónomo no implica que no tenga dotación de recursos. Esto se tiene que basar en la ley del Estado y también en la ley de la Federación para dotarlo de los elementos necesarios para su permanencia. Eso no tiene nada que ver absolutamente. Bueno, muy bien. Pero tengo entendido que casi la mayoría de los municipios no tienen, son honoríficos. No, cuidado. También aprovecho esa pregunta. Acuérdense que son 2 tipos de autoridad. La autoridad tradicional, donde hay, por ejemplo, el eclesiástico y todo ese tipo de cosas, y la autoridad municipal que está reconocida en las leyes, en la Constitución Federal y en las locales, que son el regidor, el síndico, eso. Para ellos sí hay un sueldo, ¿sí? Y hay un presupuesto establecido por el Congreso del Estado. Entonces ellos sí tienen su dotación, son empleados, ¿sí? Empleados, servidores públicos. Ya los otros cargos sí ya son honoríficos y es la comunidad la que les da algún recurso o no, pero ahí eso sí ya no carga al presupuesto estatal ni federal. ¿Sí queda claro? Entonces, una cosa es cómo los designan y otra, ya designados, son autoridades reconocidas. Me estoy refiriendo a las políticas, ya las que son de orden religioso y tradicional, el que hace, por ejemplo, la fiesta, ¿cómo le hemos llamado? Mayordomo. Eso sí, claro, no cargan el presupuesto ni local ni federal. Otro, hay muchas violaciones de derechos humanos allá. Por ejemplo, las cárceles. Las cárceles donde se compurgan sus penas
los internos, son pues, espacios muy reducidos y que los castigan en los propios municipios y los cuidan los mismos habitantes de… ¿Pero qué hay con ello? O sea que hay violación de derechos humanos. No, sí, claro, Hay. pero yo no estoy aquí hablando de violaciones de derechos humanos. Lo que estamos viendo es el sistema electoral. Claro, hay violaciones y no se vaya usted tan lejos. Es comunidad, es una violación a derechos humanos, pues la puede encontrar aquí en la Ciudad de México. No solamente en un centro de readaptación, sino en cualquier lugar. Pero no es Lo relaciono con lo de los recursos, porque a lo mejor no tienen recursos para… Claro, posiblemente. Pero eso ya es otro problema, porque los municipios sí tienen una dotación. Ahora, si este es suficiente o no, pues eso sí tendría que aducirse al momento de presupuestarlo en el Congreso, ¿sí? Pero lo que estamos haciendo observar es que sí tienen un presupuesto. A lo mejor un presupuesto que no les alcanza, que es exiguo, que no satisface la necesidad del municipio, pero no es un cargo que se desempeñe gratuitamente. A eso nos estamos refiriendo. Muy bien, ahora veamos, aquí en este esquema, porque ya estamos hablando de los medios impugnativos. Es muy sencillo. Si vamos a hablar de impugnar elecciones por usos y costumbres, cualquier infracción a ese sistema de usos y costumbres, tenemos vías impugnativas, pero hay que distinguir el nivel. Primero tenemos las impugnaciones al nivel local. Entonces ahí tenemos que ver en la legislación del estado correspondiente cuáles son las vías impugnativas que nos ofrecen y bajo qué procedencia para combatir una irregularidad que se hubiere dado en las elecciones locales municipales de carácter consuetudinario. Ese es un ámbito, el local. Entonces tengo que ir, por ejemplo, al estado de Oaxaca, lo vamos a hacer, y ver cuáles son las vías impugnativas que me ofrece el Estado en materia electoral, para usos y costumbres. Y otro, el ámbito federal. Entonces ahí tengo que distinguir entre la jurisdicción de la sala regional que me corresponda y la sala superior. Porque bien les dijo el maestro don José Luis cuando dio su intervención hace un rato, él dijo, tienen ustedes en materia federal dos vías. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y tienen también el recurso de reconsideración. Nada más que el juicio para la protección lo tendríamos al nivel de la sala regional. Y en la sala superior tendríamos el recurso de reconsideración. Ahora, si yo veo la lámina con cuidado, observo que, por ejemplo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y aparece su rubro, como lo conocemos procesalmente, el JDC, aparece tanto en salas regionales como en la sala superior. Pero esto se refiere al nivel de la elección, por ejemplo, en materia local. Si se trata de una elección de gobernador, entonces es sala superior la que debe conocer las impugnaciones, incluyendo la del juicio para la protección. Si no es el caso del gobernador o de jefe de gobierno del Distrito Federal, entonces es en la sala regional correspondiente. Esa es la razón por la que aparece ese juicio en las dos instancias. En cambio, el recurso de reconsideración que aparece con sus siglas, REC, ese obsérvenlo que no aparece en la regional, porque el REC es exclusivo de conocimiento y resolución de sala superior. ¿Sí? Fíjate, si se tratara no de elecciones de usos y costumbres, sino de elecciones por partidos políticos, salvo el caso de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que por decisión de la Constitución y de las leyes aplicables debe conocer en una sola instancia la sala superior, quitando esa elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos,
cualquier otro tipo de elección federal, por ejemplo, de diputados, de senadores, esa elección se iría a juicio de inconformidad en su impugnación, a juicio de inconformidad que conocería en términos generales la sala regional. Y ya en segunda instancia, en reconsideración, recurso de reconsideración, a sala superior. ¿Sí? Eso si fuera de partidos políticos. Ahora, como el sistema que nos interesa es el de usos y costumbres, entonces la vía impugnativa que vamos a tener es el juicio para la protección de los derechos político-electorales. Ya en la vía federal, ya pasamos la local. Ahorita vamos a ver cómo se hace la local. Y podemos recurrir al recurso de reconsideración a que lo conozca sala superior. Ese sería el camino en la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para elecciones de usos y costumbres, elecciones consuetudinarias. Previamente debemos, digamos, agotar la instancia local. A ver, la instancia local, veamos. Mira, en el caso de Oaxaca, allá existe el Tribunal Estatal Electoral. Entonces, en la ley de medios de impugnación del Estado de Oaxaca, me voy a encontrar dos juicios para las elecciones municipales de usos y costumbres. El juicio electoral de los sistemas normativos internos y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano dentro del régimen del sistema normativo. Entonces, si yo veo la legislación de Oaxaca, me voy a encontrar en ella que debo utilizar dos vías que tengo, pero depende lo que esté impugnando para saber cuál de las dos vías procede. Por ejemplo, veamos la de abajo, el juicio para la protección de los derechos político-electorales, pero impactado dentro del régimen del sistema normativo. ¿Ese juicio para qué sirve? Para objetar presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado en las elecciones en los municipios y comunidades que se rigen bajo el sistema normativo de tradición. Entonces, por ejemplo, si no te quisieron postular como candidato o bien no te dejan votar, pues ahí estaría el hecho de la procedencia de ese juicio. Equivale al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que tenemos todos en cualquier parte del país, nada más que este está enfocado a la cuestión de los usos y costumbres, ¿sí? Ahora, si no es el caso, entonces puedo impugnar con el otro juicio, el primero, dice juicio electoral. Y aquí es para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales y la salvaguarda de las normas, principios, instituciones, procedimientos y práctica electoral de los pueblos y comunidades. Hace un rato, ¿te acuerdas? Vimos cómo se hace una elección sin partidos, una elección con usos y costumbres. ¿Te acuerdas? En la asamblea comunitaria, hay una convocatoria, hay juntas de conciliación, ¿sí? Hay ya un proceso, se cita en un lugar y hora determinada, se va a votar por fila o por rayita en el pizarrón o lo que hayamos acordado. Y ahí vamos siguiendo el procedimiento. Si alguna de esas etapas o varias de ellas están viciadas por alguna situación que infringe la ley, entonces el juicio electoral de los sistemas normativos. Ahora, si el caso afecta concretamente el derecho de votar o ser votado, o sea, voto activo y pasivo, entonces el segundo juicio, el juicio para la protección de los derechos. Pero todo esto está dentro de la legislación de Oaxaca, ¿sí? Todo esto está en la ley de Oaxaca, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de ese estado. ¿Sí queda claro? Entonces, fíjate, si es el caso, lo primero que tengo que hacer cuando viene una impugnación, y si yo soy el abogado que defiende esa comunidad, bueno, tengo que ver cuál fue la violación.
Si es una violación, por ejemplo, de que no te postularon como candidato, no te dejaron votar, entonces tiene que ser el segundo. Si lo que se impugna es que el procedimiento, desde convocatoria en adelante, en alguna o en todas sus etapas o en varias de ellas, está afectado, entonces es el primero, el juicio electoral, ¿sí? Y primero tengo que agotar esa instancia para que, si al resolverlo no estoy de acuerdo y es violatorio de mis derechos constitucionales, entonces pase a la sala regional correspondiente. Por ejemplo, en caso de Oaxaca sería la sala Jalapa. Y ya de lo que resuelva Jalapa, si es violatorio de mis derechos constitucionales, pasaría yo a sala superior. Esto no quita la oportunidad de que, si el tiempo apremia, si ya no es posible agotar todas las instancias, hagamos uso de la figura del procedimiento que le llamamos en latín per saltum. O sea, me puedo saltar una instancia para irme directamente a la federal, pero no lo hago en violación de la ley procesal, sino que ya no alcanzarían los tiempos para lograr el pleno reconocimiento de mis derechos. Eso también aplica aquí. Pero en principio el camino, digamos, ordinario es ir primero, incluso primero a mi instituto, que estuvo al frente de la elección, que la llevó a cabo, ahí plantear mi queja, y ya de ser el caso, ir al Tribunal de Oaxaca en cualquiera de las dos opciones. Y ya sobre eso irme a la regional y luego, en su caso, a la superior, si el problema llega a dar para tanta carga impugnativa. Por eso les decía que no es conveniente que pues hagan la selección en una fecha tan extrema, que ya no les permitiría tener una impugnación pues adecuada y resolver con el tiempo suficiente para tener todas las pruebas y demás. Bueno, pero estos son el camino. Y aquí señalamos el estado de Oaxaca, pero pues sería diferente ya concreto en alguna otra entidad federativa. Aquí dicen que esto no te lo vayas por ahí a vender en la salida del metro y esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, mira, lo importante también es el señalamiento de las jurisprudencias, que es muy rico. Y ahí sí yo necesitaría que me dijeran pues cuál es el camino que podemos tener, porque tengo aquí las jurisprudencias más impactantes. ¿Cómo le hago, maestra, para que les llegue este material? Si quiere usted dejármelo, lo escaneamos y el viernes les entregamos a ellos. Me parece muy bien. Si tiene los archivos, si gusta mandármelo a mí. No, está muy bien. Si quiere usted, se lo dejo, le dejo el documento completito y y aquí la tiene usted, todas las tesis jurisprudenciales. Porque en este momento, no sé ustedes qué decidan, pero en este momento son las 2:04 de la tarde. Ya nos pasamos 4 minutos, por eso sienten tanta angustia, ¿no? Porque ya se pasaron 4 minutos. Entonces, no sé, yo por mí me puedo quedar aquí hasta las horas de la noche para ver una por una las jurisprudencias si quieren, o simplemente se las paso, ¿verdad? O simplemente se las paso, ya se lo entregué a la maestra. Entonces pueden sacarle fotocopias o lo que usted decida, maestra, pues el documento se lo dejo. Gracias. ¿Sí? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, hasta este nivel. ¿Tienen dudas, algo que no les deje dormir esta noche y digan, ay, qué bárbaro, se hubiera preguntado? No, ninguna. Bueno, nuevamente les presento mis respetos, mi cariño por ese esfuerzo que están haciendo, viniendo desde Yucatán, desde Baja California. Bueno, pues yo que vengo aquí del periférico, ya se me hacía mucho, imagínense ustedes. Pero les deseo que estos días los pasen muy bien y que aprendan muchas cosas, todo para la comunidad, todo para nuestras poblaciones indígenas. Yo creo que todo lo que se haga para ellos, pues bienvenido, porque beneficia a los pueblos indígenas y nos beneficia también a nosotros que pues tanto los queremos y admiramos, es parte de nuestra cultura nacional. Pues maestra, le devuelvo el micrófono, usted dirá. Gracias.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. De esta manera terminamos con los trabajos realizados en el curso taller Justicia y Litigio Electoral. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.